Hola, bienvenidos a Conexión Salud, un espacio en el que juntos aprendemos diversos tips de bienestar para mejorar nuestra calidad de vida, no solo en la parte física, sino también en la parte emocional, mental. Y hoy nos encontramos transmitiendo desde el hospital en Gativá. Tenemos una invitada con un tema muy interesante que se llama Finanzas para no financieros y de manera muy específica para todas estas personas que se encuentran en el proceso de prepensión. Paola, muchas gracias por venir. Paola es economista y ella hace parte del equipo del Banco de Vivienda, específicamente en el área de la estrategia del bienestar de nómina. Paola, gracias por agendarte con nosotros. Glenda, gracias a ti y a la Subred por esta maravillosa invitación. Es una oportunidad para poder compartir con las personas buenos tips, buena información para que puedan mejorar en sus finanzas. Muchísimas gracias. Bueno, el tema financiero es muy importante, sobre todo por el gran impacto cultural que tiene de manera especial para Colombia, porque escuchamos frases muy comunes como que Dios proveerá, me lo merezco, de alguna forma sale la plata. Yo creo que estos mitos o estas frases, muchas personas sí las consideran como parte de su actuar financiero. Es cierto, Glenda, desafortunadamente muchas de estas frases hacen parte de la idiosincrasia de nuestra cultura, de nuestra comunidad, pero sobre todo se vuelven esas creencias que le permiten a las personas gastar más de lo que pueden o de lo que deberían gastar, y eso hace que no tengan buenos hábitos financieros. Entonces, realmente es un trabajo más desde las creencias, desde dónde estoy yo pensando, planeando metas, proyectando objetivos para poder construir un escenario mucho más saludable desde las finanzas. ¿Qué tan cierto que a uno nunca le alcanza para ahorrar? No es cierto porque mira, uno puede empezar con el 1% de su salario o de sus ingresos. Incluso eso es un mito. ¿En qué sentido? Porque siempre pensamos es en invertir, no en ahorrar, y ahorrar es el formar el hábito de guardar dinero para el futuro. Cuando yo empiezo a trabajar con esa conciencia y esa cultura, empiezo ya a ver que no es el monto, sino es empezar a generar la cultura de ahorro. Entonces puedo ahorrar. Es más, uno puede hacer un reto, por ejemplo, en el primer trimestre del año ahorrar el 3% del salario. Y cualquier persona diría, pero eso es muy poquito. Claro, estamos trabajando en hábitos. Es paso a paso, paso a paso. En el tema ya de prepensionados, como lo dije al inicio de nuestro episodio, ¿qué tan cierto también es que ya yo trabajé toda la vida, me merezco todo esto y voy a gastar a lo loco? Muchas veces uno suele pensar eso, que es el momento en que llegó la época de recompensarse, pero pues hay que tener unas variables en cuenta. Lo primero es que el salario se nos disminuye un poco por efectos de las disposiciones de ley. Hay que revisar muy bien el tema de estructura de gastos hoy para poder ir preparándome hacia ese momento, cómo voy a organizar mis deudas. En ese sentido, la recomendación que les hacemos nosotros desde el Banco de la Vivienda es empezar a pagar las deudas de mayor costo en intereses. Entonces, el orden debería ser tarjetas de crédito primero, que son las más costosas, créditos de libre inversión, créditos de vehículo y por último vivienda. ¿Por qué vivienda de último? Porque en vivienda hay unos beneficios. Las tasas de interés normalmente son más bajas, pero adicionalmente tú de la declaración de renta puedes deducir los intereses que se pagan. Entonces, digamos que de alguna manera hay un beneficio. Esa es una primera medida. Y lo segundo también es que, como tú dices, no es el momento de solo gastar, sino que también hay que pensar en esta nueva longevidad y es toda la expectativa de vida en ampliación que tenemos hoy. O hablamos más o menos de 85 a 90 años. Entonces ven, ¿qué puedo yo aportar? ¿Desde dónde puedo empezar a facturar, como lo mencionabas tú, adicional a la pensión o a los ingresos que tengo? Así es. Y tú has tocado un tema muy importante y es el aprovechamiento de esa etapa, no vista como que, bueno, trabajé, voy a gastar, sino que también se puede invertir. O sea, hay tiempo para invertir, hay tiempo para pensar en otras formas de manejar el dinero y aprovecharlo. También hay productos que tienen unas rentabilidades que les pueden funcionar. Aquí es empezar a pensar de una manera diferente en términos de, no es que voy a guardar, sino cómo muevo realmente el dinero y lo pongo a producir a mi favor. O sea, muchas cosas de sueños y anhelos tienen que ver con la plata. De acuerdo.
Están absolutamente ligados y funciona cuando yo empiezo a estructurar con una metodología. Entonces yo establezco mi meta, mi objetivo, le doy un tiempo para la ejecución, soy muy específico en el propósito, es decir, cómo, cuándo, dónde, qué necesito para llevarlo a cabo, y además que sean metas alcanzables, significativas. Muchas veces nos dejamos llevar por la presión social, por el entorno, por la formación. Volvemos al tema de las creencias. De pronto yo soy feliz pensando que Dios me va a ayudar y me va a salir, me van a sacar de las deudas o me gano la lotería de pronto. Y eso al final lo que termina es deteriorando la confianza en tu capacidad de ahorro, el poder pensar y planear a largo plazo, y tercero, el poder tener unos gastos de manera consciente, que es la forma en la que uno debe empezar a trabajar. Sí nos merecemos muchas cosas, pero sobre todo vivir tranquilos, sino que esté el banco detrás llamándonos para pagar las deudas. Es bien claro que tanto los hombres como las mujeres debemos facturar y no llorar. Claro que sí. Y que tenemos que planificar nuestra vida financiera también. ¿Cuál sería lo mínimo que uno debería ahorrar? Tú hablaste ahorita de un 1%, pero si la persona tiene clara cuáles son sus gastos, sobre todo cuáles son sus ingresos, ¿cuánto debería ahorrar? Mínimo un 10%. Ahí lo clave también es empezar a mirar qué instrumento de ahorro utilizo, porque de nada sirve que yo empiece a ahorrar, pero tenga la plata en una alcancía, debajo del colchón. No, ahí hay que empezar a mirar con estrategias seguras de ahorro dónde puedo yo invertir. Ahora, el máximo, lo que la capacidad de pago a las personas le dé. Claro. Ese aspecto es muy importante porque pensando en esas edades de las personas que están en prepensión o ya pensionadas, es la confianza. La confianza en las entidades, la confianza en que ellos tienen también la capacidad de poder controlar su dinero y confiar en que de esta forma también pueden aprovecharlo al máximo. Hablaste ahorita de la presión social y eso también afecta a los prepensionados. Es que yo veo que mi compañero se la pasa viajando por Europa y yo acá todavía en la casa sin poder moverme y súper endeudado. Eso afecta a la salud mental. Total, estamos de acuerdo. Ahí hay que trabajar también el tema de expectativas, porque la vida de nadie es igual a la de la otra persona. Entonces puede que los dos seamos amigos, que nos ganemos lo mismo, seamos compañeros de trabajo, pero eso no significa que las vidas sean iguales o que el proceso, digamos, de ahorro, de previsión, de planeación, que es fundamental en estos temas, que los presupuestos que las personas llevan, de pronto a ellos les permite hacer ese uso, digamos, ilimitado de los recursos en términos de viajar. Eso no debería ser una limitante, sin embargo es, porque las personas muchas veces dicen, no, pues yo me endeudo, yo saco la tarjeta de crédito y no me interesa. No, es empezar a trabajar más organizado, porque tú sí puedes hacer realidad el sueño o la meta que quieres. O sea, eso debe quedar, digamos, muy claro acá en este podcast. O sea, las emociones juegan un papel importante. Es fundamental, porque si tú estás contento gastas, pero en cambio si estás triste también gastas. Así. Entonces es como te toca pagar, te pones más triste. Tal cual, es como llevo un equilibrio sano entre lo que quiero tener y lo que puedo realmente tener. Regálame 3 tips importantes. Primero, para las personas que están en la etapa de prepensión y los que también están pensionados. Primero, gasto consciente, es decir, ¿necesito o no necesito esto que voy a gastar? ¿Sí? Es empezar a trabajar con consumo inteligente, no dejarnos llevar por la publicidad, ese mensaje de envío gratis, ahora que todo lo traemos incluso desde China, nada, es empezar a trabajar en ese consumo consciente. Segundo, tener fondo de emergencia. Se vuelve muy importante poder contar con un ahorro. Muchas personas me preguntan cómo lo hago. La sensación de seguridad que da el ahorro es individual, pero lo mínimo deberían ser 3 meses de gastos fijos del presupuesto, que uno los pueda tener ahorrados o guardados en algún instrumento financiero. Eso es lo mínimo. Y lo tercero tiene que ver con el tema del manejo del crédito, ¿sí? Es muy importante que las personas de verdad revisen las condiciones en términos de tasa, en términos de plazo, pero sobre todo el destino del crédito. O sea, ¿para qué es que me estoy endeudando? Porque muchas veces, no, el paseo a Europa a 36 meses con el 25% de efectivo anual adicional en la tarjeta, pues si me pongo juicioso y ahorro 3 años, hago 2 paseos. Este tema del manejo de las finanzas
debió ser de la cátedra de colegio, Sí, porque es que esto es afecta cierto. de verdad la salud mental, o sea, cuando uno está muy endeudado, no duerme, busca la forma de mirar cómo resuelves para poder pagar, para liberarte no solamente de las entidades financieras, sino también de los otros mecanismos que hay por ahí que son de De muy acuerdo. fácil acceso, que la gente aprovecha y porque tiene la necesidad, se mete en esas deudas a la loca, como decimos en términos coloquiales, y después cómo pagan. Después no hay manera de pagar. Y también como padres de familia, pues los que somos padres, tengamos la conciencia de enseñarles a nuestros hijos la importancia de ahorrar. Hace parte de la responsabilidad social, Glenda. Realmente, así no seamos padres, uno siempre encuentra chicos, adolescentes, ahijados, Sí. sobrinos. Uno tiene muchachos, gente muy joven en el entorno, que uno sí debería darles como las recomendaciones. Muchas veces en las charlas a nosotros nos dicen, uy, no, si me hubieran enseñado esto, yo no hubiera cometido tantos errores. Sí, claro. Sin embargo, acuérdense que esto está asociado a las emociones también. Entonces, como nadie aprende, como se dice, en cabeza ajena, pues a veces nos toca pasar por situaciones de endeudamiento alto, de me quebré, me equivoqué, me tumbaron, me metí en una inversión que no era lo que me habían prometido. Lo importante acá es salir adelante de eso, que siempre se puede. Esa es otra cosa que les quiero dejar en el podcast. Siempre se puede revertir una situación económica compleja, pero también depende mucho de lo que tú te proyectes en términos de metas, de objetivos y de propósitos, y trabajes seriamente en construir un fondo de ahorro para eso. Muchísimas gracias. Ahora, Paola, vamos a una sección que se llama... Vamos con la primera afirmación. Paola, tú nos dices si es falso o verdadero. Claro que sí. ¿Hay una edad límite para empezar a ahorrar? Falso. Puedes ahorrar desde muy joven, entre más joven mejor, realmente, y nunca paras de ahorrar porque nunca paras de tener metas. El mejor ahorro es el que está debajo del colchón. No es cierto, falso, súper falso, porque no es una buena práctica. Bueno, más allá de los temas de seguridad, realmente porque el dinero pierde el valor en el tiempo, entonces no te está ganando intereses, está estático. Y el objetivo del ahorro es luego convertirlo en inversiones para que ese dinero trabaje para ti. No vale lo mismo porque está el efecto de la inflación, no estás poniendo a rentar el dinero, realmente es un dinero lo que llamamos nosotros en finanzas ocioso, que si tú lo pones a invertir por lo menos te da el 10% efectivo anual, pues en esos 3 años te hubiera rentado algo más. Muy bien. La otra premisa, me lo gasto porque me lo merezco. Ese es un tema de creencias. Ahí hay que empezar a trabajar mucho más en el gasto consciente, que era lo que les veníamos mencionando, pero sobre todo también en establecer cuáles realmente son mis metas importantes y que cada vez que tú compres pienses en esto me acerca o me aleja de ese propósito. Y la última, que también está relacionada con lo que acabo de decir, lo compro, bueno, porque me lo merezco y es un gusto que tengo que satisfacer. Que me puedo dar. Somos seres humanos, deseamos, es normal. Sin embargo, uno no puede tener todo lo que quiere. Y eso hace parte del establecer límites sanos también. Cuando yo empiezo a construir una cultura de gasto crítico, de analizar la publicidad, las ofertas, realmente desde necesito o no necesito más allá del consumo, pues empiezo a evaluar qué puedo hacer más real, rentable y efectivo con ese dinero que gastarlo simplemente por gastarlo. Insisto, esto debe ser un tema desde el colegio. Sí, es cierto. Estamos trabajando en eso. Nosotros incluso tenemos un portal para los que estén interesados, www.monetarium.com. Es un portal donde a través de juegos tú le puedes enseñar a tus hijos. Hace parte también, digamos, como de ese legado que uno como padre le puede entregar, pero lo que te mencionaba hace un rato, no necesariamente solo a los hijos, sino también a las personas más jóvenes que uno pueda conocer. Sí, porque gastar es demasiado fácil. Eso es muy fácil, Eso ahorrar es muy difícil. Muy difícil y gastar es espectacular, es muy delicioso. Muchas gracias, Paola. Gracias también a todos ustedes por estar siempre pendientes de nuestros episodios de Conexión Salud. Esperamos que estas recomendaciones de verdad la puedan aplicar en su vida, sin importar la edad, sin importar si ya están a punto de pensionarse o están ya pensionados.
Les enviamos un abrazo muy caluroso y los esperamos en un próximo episodio de Conexión Salud. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.